Primera de Corintios 15. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Nota: el evangelio es más que el perdón de los pecados, incluye la resurrección de Cristo y la subsecuente renovación de todo lo creado. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Nota: solo la fe que persevera es fe que salva. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Nota: el Evangelio es la revelación histórica de Dios en Cristo. Es un evento real que tuvo lugar con la crucifixión y la resurrección de Jesús, presenciada por testigos confiables. El Evangelio no es especulación ni teoría, es un acontecimiento real del cual puede darse noticia. Pablo confiesa su indignidad personal como antiguo perseguidor de los cristianos. Como a un abortivo es una forma gráfica a través de la cual Pablo se describe a sí mismo como alguien insignificante, sin vida propia, en los días del llamamiento apostólico. La conversión de un judío devoto como Pablo sería inexplicable si Cristo no se le hubiese aparecido. Véase Hechos 9, 22, 26. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Nota: Pablo asume hipotéticamente la falsa premisa de que Cristo no resucitó para mostrar las profundas implicaciones del cuento. El cristianismo depende completamente de la real resurrección del cuerpo de Cristo. De otra forma, el cristianismo sería un engaño. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Nota: primicias, los primeros frutos que maduran en una cosecha, anuncian la inminente siega. De acuerdo con Levítico 23, 4 al 14, los primeros frutos de la Pascua se usaban para consagrar la próxima cosecha. Jesús murió en la Pascua y su resurrección es una promesa de nuestra propia resurrección. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nota: la resurrección no es una idea filosófica indefinida, sino una experiencia en la vida humana. Jesucristo es una persona que actuó en favor de los seres humanos. Véase versículos 45 al 49, Romanos 5 del 12 al 19. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nota: riqueza literaria. Venida, parousia, Strong 3952. Este término, que designa el segundo advenimiento de Jesús, nunca se usó para describir su primera venida. Parousia originalmente se utilizaba para referirse a la visita de una persona de alto rango, especialmente un rey. Supone una presencia permanente desde el momento en que ella tiene lugar. El arribo glorificado del Mesías se verá seguido por su eterna presencia junto a su pueblo glorificado. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Nota: la segunda venida de Cristo completará la cosecha de la resurrección, habiendo sometido a todos sus enemigos. Cristo devolverá las riendas del gobierno divino a Dios el Padre. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Nota: la meta de la historia y la consumación del pacto tendrá lugar cuando el reino sea entregado a Dios, cuando la creación sea completamente libre de todas las fuerzas que se oponen a la vida. Una vez completada esta tarea redentora, el papel mediador asumido por Jesús para nuestra salvación concluirá. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Nota: se bautizan por los muertos. Este difícil versículo está sujeto a múltiples interpretaciones. Algunos ven una referencia al mismo Jesús, esto es, bautizados por o bajo la invocación de los muertos, es decir, Jesús el que murió y con quien se identifica el creyente en el bautismo, Romanos 6, 3, 6. Esta opinión llama la atención sobre el hecho de que en Romanos 1:4 el texto griego utiliza la misma forma gramatical que la empleada aquí. Otros ven una referencia al bautismo vicario, el cual era impartido a alguien en lugar de un amigo o familiar cristiano fallecido antes de ser bautizado, una práctica completamente inútil si se tiene en cuenta el significado de la responsabilidad personal. Otros creen que la frase se refiere a gente bautizada como resultado del testimonio dado por alguien que más tarde murió. Algunos consideran que Pablo se refería a un bautismo real sobre las tumbas de seres queridos ya fallecidos. Cualquiera que sea la interpretación adecuada, lo que Pablo sugiere está claro: todo es fútil si no hay resurrección. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Nota: Pablo enfrentaba cada día el peligro, las dificultades y eventualmente el martirio a fin de proclamar el Evangelio. ¿Por qué habría de arriesgarse si no hay vida después de la muerte? Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Nota: si no hay resurrección, ¿por qué no abandonar la vida de sacrificio por otra de placeres? Versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Nota: Pablo cita a Menandro,
escritor ateniense del tercer siglo antes de Cristo, para mostrar que nuestras vidas son influidas por lo que creemos y por las personas con quienes nos asociamos. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Nota, el principio de vida o muerte existía desde los inicios de la creación. La semilla debe morir para que surja la nueva vida bajo la forma de un fruto o una espiga. Como la semilla, nuestro actual cuerpo físico contiene potencialmente el cuerpo resurrecto que ha de salir. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Nota, ya existe una infinita variedad de cuerpos adaptados a la vida en diferentes medios de la tierra, mar, aire y cielo. ¿Es tan increíble entonces un cuerpo resucitado? Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Nota, el cuerpo de la resurrección no estará sujeto a la muerte, será bello y perfecto, tendrá capacidades ilimitadas desconocidas en este mundo. Estará adaptado para la vida en el reino espiritual. Un cuerpo espiritual no es un cuerpo inmaterial, sino uno adaptado a las realidades de la era por venir. El cuerpo resucitado será nuestro verdadero cuerpo transformado, porque aquello que se siembra es lo que resucitará. Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nota, en otras palabras, nuestros cuerpos resucitados serán como el de Cristo. Como un espíritu vivificante, el Cristo resucitado es el arqueotipo de la nueva creación. Igual que Adán lo fue de la vieja creación. Aunque no sabemos a ciencia cierta cómo es la naturaleza del cuerpo espiritual, el cuerpo resucitado de Cristo revela algo sobre qué tipo de cuerpo tendrán los creyentes resucitados. Durante los 40 días de apariciones posteriores a la resurrección, Jesús parecía ser un hombre ordinario. Todavía exhibía las huellas de los clavos, ingería alimentos, aunque también podía atravesar a voluntad puertas herméticamente cerradas. Véase Juan 20, Lucas 24. Tenía dominio completo sobre la naturaleza, como se evidenció en el episodio de los peces. Juan 21, 6 al 11. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nota, Dios le dejó saber a Pablo que los muertos serían levantados gracias a una instantánea transformación a la final trompeta. Las trompetas se usaron para congregar al pueblo de Dios, Números 10, 1 al 10, y en las ceremonias de coronación de los reyes de Israel, primer libro de Reyes
1:34. El rapto de la Iglesia no solo nos transforma, sino que da la bienvenida a Cristo como el futuro Rey de la tierra. Al encontrarse con el Señor en las nubes, a su regreso, véase 1 Tesalonicenses 4:16-17. Riqueza literaria, momento, átomos, Strong 8:23. Compare atomizador y atómico, intacto, indivisible, no seccionado, infinitamente pequeño. La palabra es un compuesto de un y tomos, cortar en dos. Cuando se la usa con referencia al tiempo, ella representa una unidad de tiempo extremadamente corta, un destello, un instante, una unidad de tiempo que no se la puede dividir. Un segundo puede ser calibrado a un décimo, un centésimo, un milésimo de un segundo. Pero ¿cómo se calibra un segundo atómico? El retorno de Cristo ocurrirá durante un segundo atómico. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota: el poder del pecado, la ley. Véase la nota Romanos 7. La ley, buena en sí misma, fue dada a causa de la debilidad y el pecado de la gente. Cuando las exigencias morales de la ley se enfrentan a la pecadora naturaleza humana, activan el pecado. En lugar de traer salvación, acarrean condenación. Sin embargo, la resurrección de Cristo conduce a la victoria sobre el pecado, la ley y la muerte. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nota final. Los griegos se burlaban de la idea de la resurrección del cuerpo, véase Hechos 17:32. Creían que el cuerpo constituía una cárcel del alma inmortal. De ahí que para ascender al bien, el alma tenía que escapar del cuerpo. Pablo presenta la resurrección como una nueva forma de vida, prevista en el eterno plan redentor de Dios, junto a la destrucción de todos los poderes malignos. Muestra la importancia de la resurrección al relacionarla con Jesucristo, 1 al 11, y los cristianos, versículos 12 al 34. Define la naturaleza del cuerpo resucitado, versículos 36 al 49, y revela cómo tendrá lugar la resurrección, versículos 50 al 58.